Sí, estamos. Ya. Área de Wernicke. Para comprender la estructura de área de Wernicke, primero vamos a definir el cerebro. El cerebro es el centro regulador de todas las funciones en los seres vivos. Es el encargado de transmitir la información a todas las partes del cuerpo. El cerebro se encuentra estructurado por la denominada corteza cerebral. El cerebelo es el que está encargado de la coordinación, el equilibrio y el movimiento que brinda al cerebro y al cuerpo humano. El tronco o tallo cerebral está involucrado en el control autónomo de ciertos procesos fisiológicos, tales como la respiración y la frecuencia cardíaca. La corteza cerebral se divide en dos hemisferios que se encuentran atravesados longitudinalmente por la cisura interhemisférica. Están conectados por el cuerpo calloso. Este de aquí, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un puente de fibras nerviosas anchas y planas que actúan como rieles de comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Listo. En esta parte es importante recalcar que aquí es en donde se procesa y se da la lateralización, la cual es importante ya que aquí es en donde los hemisferios tienden a trabajar del lado cruzado, es decir, en el hemisferio izquierdo tiene la implicación en el procesamiento analítico, todo lo que tiene que ver con el proceso de cognición. También tenemos la activación de ambos hemisferios por la excepción que es el lenguaje. Aquí también podemos encontrar área de Broca y Wernicke. El cerebro humano está constado por lóbulos que obtienen su nombre de acuerdo a la ubicación. Lóbulo frontal es el encargado de procesar todo lo relacionado con la personalidad, los procesos mentales. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital está conectado directamente con la visión, es decir, el procesamiento de imágenes. Ahí va. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y relaciones en la manipulación de objetos. ¿Ya? Lóbulo temporal. El lóbulo temporal comprende las principales funciones que reside con la memoria. Aquí es en donde se encuentra implicado el recuerdo de palabras, nombres de objetos. En el lóbulo temporal también podemos encontrar el área de Wernicke, que es una zona del cerebro que está localizada en la parte posterior de la circunvolución temporal superior del lóbulo temporal, en el hemisferio cerebral izquierdo. El área de Wernicke es una de las áreas del cerebro que participan en el funcionamiento del lenguaje humano. Área de Wernicke. Ubicación. La ubicación del área de Wernicke.
El área de Wernicke está localizada en el hemisferio izquierdo, específicamente en el lóbulo temporal, que corresponde a las áreas de Brodmann 21 y 22, abarcando la zona posterior del giro temporal superior. Esta zona de nuestro cerebro incluye la corteza auditiva y el surco lateral, aquella parte donde convergen el lóbulo temporal y el parietal. Esta zona se asocia con la lectura y con aspectos somáticos del lenguaje. Es así que las personas diestras ocupan un 90%, mientras que las personas zurdas ocupan un 70%. Conexiones del área de Wernicke. El área de Wernicke está conectada con otra región del cerebro llamada área de Broca. El área de Broca está ubicado en la parte inferior del hemisferio izquierdo del lóbulo frontal. Controla las funciones motoras involucradas con la producción del habla. Diferencias entre el área de Wernicke y el área de Broca. Se dice que el área de Broca se encarga de planificar la producción del habla, mientras que el área de Wernicke recibe el lenguaje y lo interpreta. Es así que el área de Broca y el área de Wernicke participan en el lenguaje, ya sea hablado o escrito. Estas zonas se han asociado con la lectura y con aspectos somáticos del lenguaje. El área de Wernicke y el área de Broca están conectados a través de un fascículo arqueado. ¿Qué es un fascículo arqueado? Es la ruta neural fundamental para la repetición de las palabras y forma parte del circuito fonológico. Conecta la parte posterior de la unión temporoparietal con la corteza frontal del cerebro, ayudando a comprender lo que piensan los demás. El fascículo arqueado es crucial para el aprendizaje del lenguaje y forma parte del circuito fonológico, ya que es una conexión bidireccional que es fundamental para la repetición de las palabras. Es así que a través de este fascículo arqueado se conecta el área de Wernicke con el área de Broca para trabajar en conjunto, ya que la unión de estas dos áreas nos permite hablar, interpretar, planificar y comprender el lenguaje, ya sea hablado o escrito. El área de Wernicke y el área de Broca trabajan con un sistema de conceptos que permite a la persona interactuar en el medio en que los rodea. Además, tienden a identificar los sonidos verbales y no verbales, participando también tanto en la lectura como en la escritura. Las principales funciones del área de Wernicke se relacionan con la procesación y recepción, comprensión del lenguaje. A través de varios experimentos mediante imágenes del cerebro, se han encontrado 3 zonas en el área de Wernicke que se activan según la función realizada. Una se activa cuando se pronuncian palabras que emitimos nosotros mismos. La segunda
responde a palabras que pronuncia otra persona, aunque también al recordar una lista de diferentes palabras. La tercera se relaciona con la planificación de la producción del discurso. Cuando leemos un libro, no almacenamos en nuestra memoria imágenes de palabras, sino más bien recordamos las palabras en forma de lenguaje. Esto ocurre porque percibimos a través de nuestros sentidos. Suele convertirse en un lenguaje una vez ya procesado. Posteriormente se almacena en la memoria con ese formato. El área de Wernicke es la principal zona del cerebro que interpreta el lenguaje escuchado. La primera vía por la que aprendemos el lenguaje es a través de los sonidos del habla. Eso explica su cercanía y conexiones con las áreas auditivas primarias y secundarias del lóbulo temporal. En conclusión, podemos decir que el área de Wernicke se encarga del reconocimiento, interpretación, procesamiento semántico del lenguaje, ya sea este hablado o escrito. Lesiones en el área de Wernicke. Cuando se da una lesión en el área de Wernicke, lo esperable es que se encuentren alteradas en la comprensión del lenguaje. La consecuencia más típica de daños en esta zona es la afasia de Wernicke, que consiste en la dificultad para entender lo que escucha, mientras que tiene preservada la pronunciación de los fonemas. Al no comprender el lenguaje, les cuesta construir un discurso que tenga un significado coherente. Una lesión en el área de Wernicke provoca problemas para diferenciar los fonemas del lenguaje, es decir, los sonidos del lenguaje. Esto provoca directamente que no se comprenda el habla. Tampoco serán capaces de evocar las percepciones gráficas de los fonemas, teniendo alterada la escritura. Hay autores que destacan que para que surja afasia de Wernicke deben dañarse más áreas cerebrales, en concreto zonas adyacentes, ya que éstas manifiestan por déficit que también abarcan tanto la comprensión como parte de la expresión del habla, gestual y escrita. En cambio, una lesión localizada en el área de Wernicke exclusivamente produciría un trastorno denominado sordera pura para las palabras, que parece afectar solo la recepción del lenguaje escuchado, de manera que estos pacientes entienden mejor el lenguaje escrito. Además, tienen preservada la identificación de sonidos no verbales, como una sirena, un estornudo y la escritura. A continuación, el caso clínico. Es un paciente de 63 años con una escolaridad de cuarto de bachillerato. Trabajaba ayudando en la elaboración de declaraciones de renta. Varios meses antes del examen actual, súbitamente presentó pérdida de conocimiento. Posteriormente, vómito, acompañado de desorientación. Cambios en su expresión verbal caracterizados por una producción incoherente de su lenguaje que correspondía a una jerga. De acuerdo con sus familiares, la expresión del lenguaje se hallaba notoriamente alterada y el paciente era incapaz de seguir una conversación simple. Fue llevado entonces a un hospital local. El examen neurológico, exceptuado su defecto en el lenguaje, se encontró dentro de los límites normales. Fue remitido entonces para valoración del defecto de su lenguaje. Evaluación del lenguaje. En el examen se encuentra un paciente colaborador, atento con un lenguaje espontáneo abundante, fluido, prosódico, con numerosas parafasias verbales. Pruebas aplicadas.
prueba de Boston para el diagnóstico de las afasias, prueba de las fichas, prueba de lectura, escritura y cálculo. Resultados de la evaluación. Los puntajes del paciente en las pruebas de Boston para el diagnóstico de las afasias corresponden a una afasia de tipo Wernicke. Su longitud de la frase es normal. Todas las subpruebas de comprensión auditiva muestran puntajes disminuidos. Su ejecución es particularmente pobre, 4/20, en la identificación de partes del cuerpo y en la comprensión de elementos complejos, 4/12, con una ejecución de más de 3 desviaciones estándar por debajo del puntaje normativo. Igualmente, todas las subpruebas de denominación se encuentran por debajo de los puntajes esperados para su edad y su nivel educacional. Son especialmente notorios los déficits sobresalientes para denominar partes del cuerpo y objetos, en tanto que la denominación por confrontación está relativamente mejor preservada. Sus defectos sobresalientes en la comprensión del lenguaje se hacen evidentes igualmente en su debajo del puntaje en la prueba de las fichas, en la que obtuvo 11 de 36, correspondientes a su defecto grave en la comprensión del lenguaje. La lectura de letras y sílabas es adecuada, no presenta ningún error en la lectura de 20 letras y únicamente un error en la lectura de 12 sílabas. En la lectura de logotomas se presentan aproximaciones fonológicas, pero finalmente logra una lectura correcta. Lee correctamente 8 palabras y 5 frases. Sin embargo, no es capaz de seguir órdenes escritas como resultado de su defecto en la comprensión del lenguaje. En otras palabras, la mecánica de la lectura se encuentra relativamente conservada, pero su comprensión del material escrito es particularmente deficiente. Como resultado de su defecto lingüístico, la lectura se encuentra abundante, fluida, con buena caligrafía, buena organización espacial y una velocidad de producción normal. Al dictado se observan ocasionales paragrafías literales. En la escritura de frase se evidencia un defecto importante en la memoria verbal operativa y el paciente requiere que se le repita varias veces cada frase dictada, ya que solo logra detener aproximadamente 4 palabras de la frase. La escritura por copia es adecuada. En la escritura espontánea se observan paragramatismos, numerosas sustituciones semánticas y un lenguaje escrito vacío. En pruebas de cálculo se demuestran un buen reconocimiento de números, adecuada lectura y escritura de cantidad. No hay acalculia escrita, pero sí oral, resultante de la pérdida de sentido del lenguaje. No logra solucionar problemas aritméticos simples presentados oralmente, pero sí lo realiza adecuadamente si se lo presentan por escrito. En conclusión, se trata de una relativamente conservada, pero su nivel de comprensión es paralelo a su nivel de comprensión del lenguaje oral.
Él deriva en la incapacidad para comprender el diálogo verbal, es decir,